Desde la tarde con 41 minutos hemos visto en estas imágenes entonces la desaprobación de la alcaldesa de Lima viene subiendo cada día. Para conversar sobre ese y otros temas tenemos una comunicación telefónica con el regidor Alfredo Lozada. ¿Qué tal, regidor? Muy buenas tardes, bienvenido a la Central de Informaciones. Muy buenas tardes, Serela. Un saludo para todos los televidentes de RPP Noticias. Muchísimas gracias. Me comentan que usted tiene una denuncia que hacer. Mire, lo que he señalado yo es que Lima, en el centro histórico, está casi invadido nuevamente, como hace muchos años, por los ambulantes informales e ilegales. Lamentablemente ya vemos como la avenida Bancay, la avenida la zona de Emancipación, donde vemos las estaciones del Metropolitano, los alrededores del Mercado Central, los alrededores del Poder Judicial, vemos como los ambulantes han vuelto a poblar los vendedores de fruta, los vendedores de huevito de codorniz y diferentes vendedores ambulantes informales ante la paciencia y el no hacer nada por parte de la municipalidad, han tomado otra vez las calles de nuestro centro histórico. Tanto costó lograr erradicar el comercio ambulatorio ilegal e informal, y esta gestión que hace méritos para tener el 82% de esa aprobación de la ciudad de Lima, no hace mucho por controlar esto, ¿no? Sí, señor Lozada, ya que estamos hace un minuto viendo unos cuadros comparativos sobre una encuesta recientemente publicada sobre la alcaldesa de Lima y su gestión. La gran mayoría, el 90%, desaprueba su gestión. ¿Usted qué opina sobre la alta desaprobación a la labor que viene realizando la alcaldesa de Lima? Mire, esto se lo ganan a pulso, esta gestión, ¿no? Con cada una de sus decisiones erróneas y su falta de trabajo para ejecutar y para obras para Lima. Vemos cómo hace menos de unas semanas, ha sido contratado en la Municipalidad de Lima el regidor Marco Antonio Ceballos, que fue revocado por los ciudadanos limeños como regidor. Y ahora el señor ocupa un cargo de gerente dentro de la comuna limeña, a pesar que la alcaldesa prometió que no iban a ir estos señores a tomar cargos en la municipalidad. Esto hace ver pues que la población no aprueba este tipo de cosas. Vemos cómo familiares del gerente municipal han prestado consultorías a la Municipalidad de Lima, y la alcaldesa lo que hace es decir que es perfecto y que muy bien que familiares del gerente municipal la presten, en lugar de inmediatamente pedirle al gerente que dé un paso al costado. José Miguel Castro ha tenido como consultores dentro de la municipalidad a sus suegras, a su concuñada, y esto ha sido denuncia pública. Estas cosas indignan a la población, indignan a los limeños, pero parece que la señora alcaldesa no se ha dado por enterada. Señor Lozada, dentro del Consejo Metropolitano, ¿no se hablan precisamente de esos temas? Por ejemplo, que regidores que fueron revocados estén ahora trabajando para la Municipalidad de Lima. ¿No se conversan sobre esos temas? Por supuesto que sí, yo lo he denunciado públicamente, no solo ante los medios, sino dentro del propio Consejo, y se lo he señalado a la propia alcaldesa del Consejo. Pero hoy la alcaldesa tiene la decisión de contratar a los funcionarios, y así lo hace. La respuesta de la gestión ha dicho que no es ilegal contratar a un regidor revocado. Efectivamente no es ilegal, pero la población mandó a su casa a ese señor regidor, tanto a él como al señor prefecto Ramírez, y ahora el señor prefecto está de asesor de la reforma del transporte, y el señor Ceballos, regidor revocado, de gerente. Es decir, será o no será ilegal, pero no me parece ético, más aún si la alcaldesa se comprometió a no hacerlo. Y lo más anecdótico, ¿no? Estos señores ganan 4 o 5 veces más en los cargos actuales que ganaban como regidor, pagados justamente de los bolsillos de los limeños, que le dijeron a esos señores que se vayan a su casa. Ahora, hay varios temas en los cuales los limeños estamos muy preocupados, sobre todo, por ejemplo, el tema del transporte, que seguro también tiene que ver con la alta desaprobación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. ¿Qué ha pasado ahora último con el tema del CETAME? Muchos taxistas hicieron largas colas para inscribirse, para cambiar su modalidad de taxi estación a taxi independiente, y ahora estos mismos taxistas pueden irse al Callao y sin ningún problema inscribirse, ocasionando pues o generando una mayor cantidad de taxis que no va a ayudar para nada a solucionar el tema del transporte y sobre todo aligerar un poco el transporte público o el tráfico que tenemos en Lima. Sin perjuicio de lo que se está haciendo, es increíble la falta de coordinación que tiene la Municipalidad de Lima y la Gerencia de Transporte Urbano con el Callao. Están haciendo una reforma de transporte aislada del primer puerto.
no han logrado hacer las coordinaciones para generar una red, y haga lo que se haga, por un lado va a generar el Callao con otras licencias, dándole permiso a otros transportistas de taxis, y ellos. Recordemos que hace más de un año los taxistas limeños hicieron larguísimas colas para una certificación que hasta ahora no llega. Y no se sabe, la Municipalidad de Lima, supongo yo, que tiene atiborrado en la Gerencia de Transporte Urbano los expedientes de los taxistas y no sabe qué hacer con ellos, porque esas grandes colas, ese largo problema que hubo para los taxistas, no ha traído todavía ningún tipo de formalidad, ningún tipo de cambio, o por lo menos no lo ven, porque esta cuestión parece la gestión de las reformas invisibles, porque solo ellos saben de sus reformas, pero el limeño no lo siente. Vemos cómo hace poco nos estado llenando otra vez colas para hacer unos cambios ahí, y la propia señora Jara ha dicho que lo que ocurre es que faltan recursos para imprimirle sus certificados. Es decir, por un lado vemos que se contrata mucha gente, se contrata recién revocados, pero por otro que faltan recursos y por eso no se le entregan certificados a los taxistas. Señor Lozada, ¿qué tendríamos nosotros que celebrar entonces en este aniversario en cuanto a la gestión que ha realizado la alcaldesa de Lima en estos años? Los limeños tenemos que estar felices, hace un día más en nuestra capital, de nuestra hermosa ciudad, pero vemos poco avance de la gestión, es lamentable, ¿no? Y los limeños y el pueblo es sabio, por eso le dan una desaprobación tan alta a la gestión. Lo increíble es que haya regresado la soberbia por parte de la gestión Villarán. Hemos escuchado ayer a la alcaldesa en que no admite. Que no admite nada, es decir, los culpables son todos, los periodistas, los regidores de oposición, es el de la esquina, es el cielo, el mar, pero no la gestión. Es decir, es increíble esto, no es sus gerentes ineficientes, su falta para hacer cambios dentro de su propia gestión. Es decir, todos son culpables menos ella. Y el pueblo sabe muy bien, es inteligente, ya no se deja engañar y se da cuenta de ello. Pues. Entonces, esa falta de hacer un mea culpa dista mucho de la persona que vimos antes del proceso revocatoria, ¿no? Donde ella pedía pues un respaldo, aceptar errores, ¿no? Ahora que otra vez ya pasó la revocatoria, que sabe que va a estar este año segura, regresa esa soberbia, ¿no? Que hemos podido notar, o por lo menos yo he notado en su discurso de orden de la sesión de consejo. Bien, muchísimas gracias, regidor Lozada, por esa comunicación con RPP Televisión. Muchísimas gracias a ti, Fiorella, y un saludo a los televidentes. Un saludo para Lima, en 179 años. Muy bien, muchísimas gracias. Teníamos entonces una comunicación telefónica con el regidor del PPC, Alfredo Lozada, comentando un poco sobre lo que dijo el día de ayer la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, donde ha afirmado, o mejor dicho, no ha admitido los errores que se han cometido durante su gestión y más bien ha culpado a los medios de comunicación por el rechazo que viene recibiendo de todos los ciudadanos limeños. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.